texto. Lo que hemos estado haciendo en las semanas anteriores es observar los 6 días de la creación, ¿sí? Y hemos estado observando con miras a un punto específico, si se acuerdan, una pregunta específica, que era básicamente, ¿qué nos dice esto acerca de Dios? ¿Sí? ¿Qué nos dice la creación de la vida acerca de Dios? ¿Qué nos dice la creación de la luz acerca de Dios? ¿Qué nos dice la creación en general acerca de Dios? ¿Sí? Y ya hemos dado varias respuestas. Nos habla de un Dios sabio, de un Dios poderoso, omnipotente, ¿sí? De un Dios que tiene una cantidad de creatividad enorme. Eso lo observamos con los animales, por ejemplo, ¿sí? Y la semana pasada estábamos observando que es un Dios que además quiere hacerse imágenes, ¿sí? Eso ya no lo mencioné la semana pasada, pero quiero recapitularlo y decírselos. Lo que nos enseñaba el acontecimiento de la semana pasada es que Dios quiere hacerse imágenes para su gloria, ¿sí? Que somos tú y yo, y ese es nuestro enorme privilegio, que podemos ser imágenes de Dios, asemejándonos a Él para su gloria, ¿ok? Ahora, los 6 días terminan en el capítulo 1, ¿sí? Y lo que comienza el capítulo 2 es el séptimo día en el cual Dios ya no crea, sino que está sucediendo algo distinto a lo que había pasado antes, ¿sí? En el séptimo día que tenemos delante de nosotros, lo que se muestra es que de Dios, lo que se muestra de Dios es que Dios tiene un descanso, ¿sí? Que Dios tiene un descanso, ¿ok? Para nosotros lo que va a significar eso, amigos, es que si queremos descansar, vamos a tener que buscar a Dios, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar leyendo este pasaje. Les digo, es un pasaje bien bonito y nos tiene enseñanzas muy buenas para cada uno de nosotros, porque ¿quién no quiere descansar, amigos? Deberíamos de quererlo grandemente, y más el descanso que se muestra en este capítulo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar leyendo la palabra. Dice Génesis capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, ¿ok? Génesis 2, versículo 1 al versículo 3, en un tema titulado Dios descansó. Dios descansó. Dios descansó, ¿ok? Dice, versículo 1. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Entonces también si alguien gusta moverse esa Biblia puede. Si no, está prácticamente igual que la Reina Valera. Entonces pueden leerlo también ahí en la Reina Valera. Dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado. ¿Sí? Creado y hecho, me faltó la última parte. Entonces, si notan, estos versículos nos hablan muy claramente acerca de algo, del descanso de Dios. ¿Sí? Y lo que quiero hacer ahorita, básicamente, es que veamos exactamente qué significa ese descanso. Si notan, los versículos en sí mismos no son muy difíciles, muy complicados de entender. Si ustedes observan, hay muchas ideas que se repiten en varias ocasiones, ¿sí? Se repiten como si fueran paralelos. Y en algunos casos se agrega un poquito de información y luego se repite, ¿sí? Pero hay muchos de estos paralelos, más específicamente en el versículo 2 y 3, que son las líneas que más destacan esta idea del descanso de Dios, ¿sí? El versículo 2 y 3. Entonces vamos a observar exactamente qué significa este descanso, ¿ok? ¿A qué está haciendo referencia cuando se dice Dios descansó? ¿Ok? Y para comenzar, quiero que nada más noten, primeramente, que hay una diferencia muy grande entre este séptimo día y todos los demás días. Séptimo día y los demás días. ¿Por qué? Hay varias formas en las que observamos estas diferencias. Por ejemplo, primeramente se nota esta diferencia en que no aparece la fórmula de la creación. Si ustedes se acuerdan, no aparece la fórmula de la creación. Si ustedes se acuerdan, cuando estábamos leyendo cada uno de los días anteriores, siempre comenzaban de la misma forma. Decía el pasaje, y Dios dijo, y luego se decía algo, ¿no?
hágase la luz, ¿sí? Se decía que la tierra de los animales, ¿sí? Se estaban diciendo cosas, pero en este caso Dios no habla en estos días, aunque sea no de la forma en la que los llevábamos hasta hace rato, ¿no? No se está viendo ninguna obra de creación. Dios no está realizando obras de creación, ¿sí? Primera forma en la que se ve diferente. Segunda forma en la que se ve diferente. Aparte de eso, también no se ve el cierre del día. Noten, todos los días terminaban y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Y fue la tarde y fue la mañana el tercero. Y así continuaba, ¿sí? Pero en este día no aparece esa frase final. ¿Sí? Si ustedes observan, en todos los días anteriores, hasta ese momento se decía que era el día segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿sí? Pero en este día se dice sin ninguna de esas introducciones. Se dice en el versículo 2, en el séptimo día ya Dios había completado, ¿sí? Y en el séptimo día toda la obra que había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día, pero no aparece en ningún momento. Fue la tarde, fue la mañana, el séptimo día, ¿sí? Entonces ahí se ve también una diferencia bastante grande entre los dos. Tercera diferencia, noten también que este es el único día que se bendice. Este es el único día que se bendice en sí mismo, o sea, como al día. Ya habíamos observado nosotros dos bendiciones que habían sucedido antes, ¿sí? La bendición a los animales y la bendición al ser humano. Pero este es el único día que tiene una bendición en sí mismo, ¿sí? Entonces hay una diferencia también ahí. Y vamos a observar al rato por qué todas estas diferencias, ¿ok? Pero quiero anotar todas las diferencias antes de que observemos el por qué, ¿sí? Cuarta diferencia, no tiene ningún par este día. Si ustedes observaban también, todos los días anteriores estaban en pares. El primer día se hacía un par con el tercer día, el segundo con el cuarto. Ay, perdónenme, no, lo dije mal. El primer día con el cuarto, el segundo con el quinto y el tercero con el sexto, ¿sí? ¿Dónde se veía ese par? Por ejemplo, en el hecho de que en el segundo día se crea el mar y, y los cielos, y en el quinto día se crean los animales marinos y los animales aéreos, ¿sí? Entonces hay un par bastante claro ahí. En el tercer día se crea la tierra y las frutas y las verduras que hay en él y las plantas, ¿sí? Y en el sexto día se crean los animales terrestres y el hombre que habita en la tierra, ¿sí? Entonces hay unos pares ahí, pero este séptimo día no tiene un par, ¿sí? Entonces también lo que está queriendo destacar básicamente es que hay algo especial en este día. Hay algo que nosotros deberíamos anhelar en este día, ¿sí? Cuarta diferencia. Y quinta diferencia y última es que el número del día, el número del día se repite 3 veces. El número del día aparece 3 veces, ¿sí? Todos los demás días terminaban, fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Y luego no volvía a aparecer el número de ese día. Pero en este día lo quiere destacar, lo quiere enfatizar bastante. Por eso observamos nosotros que se dice desde el inicio, en el séptimo día, Dios ya había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, ¿sí? Lo que nos muestran estos puntos, hermanos, básicamente es que Dios quiere destacar grandemente este día. Y para nosotros también debería tener una importancia. Y la va a tener si es que observamos nosotros y entendemos qué significa este séptimo día. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante este séptimo día, en este caso para Dios? ¿Y por qué lo tiene que ser para nosotros también? ¿Sí? Entonces tenemos que entender este séptimo día y entender por qué todas estas diferencias. ¿Ok? Y todas esas diferencias se responden con la frase, Dios descansó. Dios descansó o Dios reposó, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa frase nos está indicando ciertas cosas
unido a los puntos que ya les pasé, nos indica ciertas verdades que tenemos que entender. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tenemos que entender qué significa que Dios descansó. ¿Ok? Primeramente, ¿qué no significa? No significa que Dios se había cansado. ¿Sí? Porque para nosotros humanos eso es lo que significa. Cuando nosotros descansamos es porque ya nos cansamos demasiado, porque nuestra fuerza se acaba y como se acaba necesitamos nosotros recobrarla. Y para recobrarla tenemos que descansar, ¿sí? Pero esto no sucede con Dios. Dios en ningún momento se le acaba sus fuerzas, ¿sí? Cuando estaba pensando en esto, estaba recordando el día de ayer. Todos los miércoles tenemos nosotros un curso con Andrés, que es un curso de pelea, un curso de MMA para defensa personal, ¿sí? Y básicamente lo que hacemos es que en esos momentos nosotros realizamos peleas entre las personas del grupo, ¿sí? Y uno de los principales consejos que nos ha dado Andrés es que no tenemos que dejar ir nuestra fuerza demasiado rápido. ¿Por qué? Lo coloca él así, porque tú y yo tenemos una cantidad de fuerza limitada, es como un tanque, y este tanque al inicio está lleno, pero conforme vas avanzando, ese tanque se va vaciando, ¿sí? Y llega un punto en el cual ya está vacío, ya no puedes hacer nada más. Entonces, si te deshaces muy rápido de esta fuerza que tú tienes, llegando al final de la pelea, ya no tienes nada más que dar, ¿sí? Y yo ocupo mucho eso, si les soy bien honesto, no le digan a los demás que están en la pelea, pero ocupo mucho eso, en vez de estar atacando, dejo que ellos ataquen. Y entonces se cansan y para ese momento, ya puedo hacer algo yo, porque si soy bien honesto, yo no tengo tanta fuerza, entonces necesito hacer eso para poder ganar, ¿sí? Entonces, sin embargo, noten que no tiene un paralelo con Dios, porque Dios en ningún momento se vacía este tanque de fuerza, ¿sí? Este tanque de fuerza de Dios es un tanque que es infinito. Como es infinito, no tiene ningún momento en el cual le haga falta algo, ¿sí? Por eso es que nosotros decimos que Dios es omnipotente. Omnipotente es que Dios tiene toda fuerza, ¿sí? Todo poder, ¿sí? Entonces Él no se fatiga, Él no se cansa, su poder no disminuye. Y entonces Dios no estaba descansando porque hubiera dicho, todo lo que yo acabo de hacer fue demasiado pesado para mí. Ahora necesito descansar, ¿sí? No sucede de esa forma. Eso no es lo que significa Dios descansó. ¿Qué sí significa? La palabra descansar significa cesar, cesar, ¿sí? Cesar. También tengo otros significados más, se los paso. También significa desistir o poner un fin, ¿sí? Y también en varias ocasiones aparece como descansar, ¿sí? Pero lo que hace referencia aquí en este caso es cuando tú paras una obra, cuando tú dejas de realizar algo, cuando tú cesas de actuar o desistes de estar obrando, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento en el que Dios dejó de actuar en crear, en ese momento era porque ya no había nada más que tuviera que crear. Dios dijo, en otras palabras, mi creación así ya está perfecta y ya no tengo que hacer nada más, ¿sí? Otra cosa que yo solía hacer antes también era, solía dibujar mucho. Ahorita ya no lo he hecho, pero algo que sucede muy comúnmente cuando alguien está haciendo una obra de arte o cuando alguien está dibujando es que básicamente la obra nunca se termina, porque siempre quieres cambiarle cosas, ¿sí? Llega el día en el cual tú la tienes que mostrar, pero aún si pasa ese día y pasa la muestra, de todos modos vas a seguir trabajando en eso y vas a seguir obrando, ¿sí? Cuenta la leyenda que este dato no es exacto, pero bueno, que Da Vinci estuvo trabajando arduamente aún hasta el final de su vida para completar la Mona Lisa y de todos modos todavía no se había acabado, ¿sí? ¿Por qué? Porque así es. Pero con Dios no sucede eso tampoco. Dios terminó su obra y por tanto ya no había ninguna otra obra de creación que realizar. Ya había terminado, ya era perfecta, ¿sí? Por eso, el primer punto que les comentaba era que lo que separa este día de los demás es que no hay ninguna obra de creación. ¿Por qué? Porque Dios ya no tenía que realizar ninguna otra cosa. Todas las cosas que habían sido realizadas habían sido hechas perfectamente
y ninguna de ellas faltaba, ¿sí? Entonces, cuando termina el hombre, dice, es como si dijera Dios, ahora ya está perfecta toda la creación, ¿sí? Cuando termina de crear a los seres humanos, dice, he terminado mi obra de creación y deja de estar creando, ¿ok? Ahora, eso no significa que Dios no está haciendo algo el día de hoy, ¿sí? El día de hoy Dios todavía sigue trabajando. De hecho, se nos dice en la palabra, en Juan 15:17, si pueden vayan para allá, Juan 15:17, nos cuenta Jesucristo que aún el día de hoy y todos los días, en todo momento, está Dios obrando, ¿sí? Está obrando para sostener la creación, ya no para crearla, ya no para hacer algo nuevo, ¿sí? Sino para sostener esa creación que ha estado desde el inicio de los tiempos. Entonces, lo que nos dice este pasaje básicamente es eso. Dios ya terminó su obra de creación, pero Él todavía sigue sosteniendo el mundo. ¿Por qué? Porque si dejara de sostenerlo, amigos, en el momento en el cual Dios dejara de pensar en lo absoluto, nada más una parte del mundo empezaría a colapsar, ¿sí? Dios tiene que estar de forma constante sosteniendo este mundo. Dice Juan 15:17. Juan 15:17. Esto, deme 2 segundos, me equivoqué de pasaje. Era Juan 5:17. Juan 5:17. Una disculpa. Si ven, retrocedan unos capítulos antes. Y ahora sí. Dice Juan 5:17. Jesús respondió, hasta ahora, mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Sí? Dios continúa trabajando. Y eso lo observamos también las semanas pasadas. Dios continúa trabajando para que las personas tengan vida, para que los animales sigan respirando, para que haya comida todos los días, para sostener a los millones y millones de animales que hay, ¿sí? Y para sostenernos a cada uno de nosotros. Dios continúa trabajando en cada una de nuestras vidas, ¿sí? Si Dios cesara de trabajar, desapareceríamos, ¿sí? Pero, ojo, noten que entonces lo que está haciendo referencia el descanso de Dios, está haciendo referencia básicamente a cómo es que Dios, cuando terminó la obra de creación, de eso sí paró, de eso descansó, ¿sí? De eso cesó. Hace referencia a eso. Y hace referencia a una segunda cosa que para nosotros tiene un mayor peso, a no solamente a que Dios paró de obrar, sino a que Dios se llenó de placer, se llenó de placer, ¿sí? Es un descanso de alguien que después de haber terminado su obra, la admira, descansa observándola, ¿sí? Y está muy feliz, lleno, en este caso, de placer, porque todo lo que hizo lo hizo de una forma correcta, ¿sí? Y entonces lo que hace Dios es que va y bendice este día. Y cuando lo bendice, es que hace referencia a eso en este caso, que Dios habla una buena palabra acerca de este día, ¿sí? Y Dios le da una tarea. Cuando Dios bendice, Dios da una tarea. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Con los hombres, Él los bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, ¿sí? Con los animales la misma idea, sean fructíferos y multiplíquense. Y con este día, el séptimo día, hace algo muy similar, pero en un ámbito espiritual, ¿sí? Le dicen, en otras palabras, a este día le dice, sé fructífero y multiplícate. ¿En qué forma? En el caso en que este día sea dedicado para dar un fruto espiritual en los hombres. Para que cuando tú y yo observamos este día, cuando los israelitas, en su caso, ellos más que nosotros, observaban este día, que tenían un fruto espiritual en ellos y iban creciendo de esta forma, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo, empezando a ver nosotros qué significa esto, ¿sí? Y no solamente lo bendice sino que también lo hace santo, que esta parte de santidad, amigos, es una palabra que hace referencia a que algo se aparta para Dios, que algo se aparta para Dios, ¿sí? La santidad es que algo es apartado para Dios, ¿ok?
Entonces ya tenemos nosotros unas pistas de lo que va a significar este Shabbat, ¿ok? Va a significar, en este caso, la plenitud de la creación, porque se acabó, se desistió de crear, ¿sí? Va a significar que va a haber un placer en la creación y que va a haber santidad. ¿Y sí? Entonces estamos viendo nosotros ya qué significa. Entonces lo siguiente que vamos a hacer ahorita en el estudio es que vamos a observar nosotros exactamente qué es lo que es el Shabbat, ¿ok? Y ya les voy a dar el propósito específico del Shabbat, ¿ok? Y en este caso recopilé yo 5 propósitos del Shabbat, 5 propósitos que tenía el Shabbat, por los cuales fueron establecidos, ¿ok? Y se los voy a dar uno por uno. Y vamos a estar observando las escrituras. Y les voy a ser bien honestos, son propósitos bien bonitos, ¿sí? Entonces, si pueden, sí, anótenlos cada uno. Cada uno tiene su cita. Entonces, vamos a estar yendo con cada uno de estos puntos para la cita, ¿va? La primera está en Éxodo 20. Éxodo 20, 8 al 11. Éxodo 20, 8 al 11. Y aquí, ¿cuál es el propósito? El primer propósito del Shabbat era recordar la creación, ¿sí? Es para recordar la creación, ¿sí? En otras palabras, cuando Dios hace ese descanso y ahora nos coloca ese descanso a nosotros, en este caso a los israelitas, les da este descanso, lo hace para que ellos recuerden la creación que Dios hizo, ¿sí? Para que ellos recuerden la creación que Dios hizo, ¿sí? Chequen, Éxodo 20, versículo 8. Dice el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás de tu obra, pero el día séptimo es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque, versículo 11, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó, ¿sí? Entonces, noten, parte de lo que hace el día de reposo es que recuerda que Dios hizo la obra de creación. Hace a uno recordar qué es lo que sucedió en esos 6 días. Que recuerdes tú cómo es que Dios es tan grande que Él hizo los cielos y la tierra. Y el mar se encontraba en la palma de su mano. Y con poder Él dividió la tierra del mar y generó la frontera para cada uno de los mares. Y entonces no hay momento en el cual el mar entre a la tierra. ¿Por qué? Porque Dios creó todo y reposó en el séptimo día, ¿sí? Entonces, para los israelitas, lo que tenía que hacer el día de reposo era que lo primero que tenía que suceder en su día era que recordaban, Dios creó todas las cosas. Dios es omnipotente y sabio. A través de todas las cosas, los cielos y lo que hay en la tierra, observo cómo es que Dios tiene un eterno poder y divinidad, ¿sí? Y entonces empezaban a reflexionar acerca de los días de la creación. Entonces, lo primero que tenían que hacer con el Shabbat era recordar la creación. Segunda cosa que tenían que hacer, y otra vez estamos en Éxodo, así que no cambien de ahí. En Éxodo 23:12, Éxodo 23:12, observamos que aparte de eso, este día fue establecido para descansar. Este día fue establecido para descansar, ¿sí? En otras palabras, podríamos decir nosotros que tiene también un motivo físico, porque tú y yo tenemos este tanque del que les había hablado, que se va vaciando, vaciando, vaciando. Y si nunca nos ocupamos en rellenar este tanque, vamos a estar muy mal, amigos. Y nuestra vida va a irse para abajo, ¿sí? Para que tengamos salud y continuemos creciendo y continuemos nosotros obrando de una forma constante todos los días de nuestra vida, necesitamos un día de descanso, ¿sí? Entonces, una segunda razón por la cual Dios estableció este día de descanso es para que tú y yo recobremos las fuerzas, ¿sí? Dice el versículo 12 de Éxodo 23, 6 días trabajarás, pero el séptimo día dejarás de trabajar para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas, ¿sí?
para que renueven sus fuerzas. Por eso es otra razón por la cual existen estos días. No podemos trabajar nosotros de forma ardua al 100% todos los días si no descansamos nosotros un día, ¿sí? Dios nos conoce mejor que nosotros mismos y Dios sabe que esto es una realidad para cada uno de nosotros. Voy a contarles otra cosita acerca de mí. Estoy siendo muy autobiográfico, pero bueno, yo solía trabajar muchísimo, amigos, les soy bien honesto. Hace unos, ya será 8 años, cuando me metí a la congregación, tenía una energía tremenda. Y entonces era todos los días estar trabajando. Y yo estaba dividiendo mi tiempo entre la escuela, el trabajo y el ministerio, ¿sí? Y el ministerio era la parte que más me costaba, si soy bien honesto, también de trabajo. ¿Por qué? Porque en ese momento yo diseñaba para la iglesia, pero yo era el único que estaba diseñando, prácticamente, digo, porque sí había en ocasiones que sí me podían ayudar, pero era el único. Entonces era hacer videos, y hacer imágenes todos los días, ver las correcciones y todo, ¿sí? Y tenía una energía muy grande, amigos. Entonces, literalmente, yo sí trabajaba todos los días, todo el día, ¿sí? Pero, como bien les cuento hasta ahorita, eso no se mantiene. Eso no se mantiene. Entonces, literalmente pasan unos 3 años, 4 años, y de repente estoy yendo hacia abajo y se me está acabando la energía. Y no era porque se me acabara el amor, ¿eh? Eso, si les soy bien honesto, gracias a Dios, eso se ha mantenido de forma constante todo el tiempo, pero sí iban las energías para abajo, ¿saben? Y recordé yo un consejo que me dieron al inicio, que será como por el segundo año, de esto, y me dijeron, eres joven, tú puedes hacerlo en este momento, pero ten cuidado, porque, ya no me acuerdo bien las palabras que me dieron, pero fue algo así como, porque Dios te da la factura de las cosas que tú estás haciendo antes, ¿sí? Entonces era, si estás trabajando mucho ahorita, ten cuidado, porque no vas a poder después, ¿sí? Y tenían una razón tremenda, amigos. Yo tenía que haber conocido esto y estar guardando los días de descanso, ¿sí? Estar dándome cuenta que yo, como todos los demás humanos, necesitamos de recobrar nuestras fuerzas. Dios no nos hizo a nosotros omnipotentes. Dios nos hizo más bien gente que se cansa para que recuerde que necesita de Dios. Si tú y yo nos cansamos, en el día séptimo vamos a recordar, Dios, tú eres más fuerte que yo y tú eres aquel que me puede recobrar mis fuerzas, que pueda hacer que yo recupere esas fuerzas y continúe trabajando para ti, ¿sí? Entonces, la segunda cosa que es el día de reposo es un día para descansar, ¿ok? Un día para descansar. Tercera cosa que es un día de reposo. Y para este sí nos vamos a mover de pasaje. Vamos a irnos a Isaías 58. Isaías 58, 13 y 14. Donde observamos que una tercer objetivo del día de reposo es que nos dediquemos a Dios. Es un día para dedicarnos a Dios, ¿sí? Y esto lo observamos en Isaías 58, versículo 13 y 14. En otras palabras, amigos, si estoy bien, esto es mucho más esencial que los otros dos que les acabo de comentar. Este día es para que tú y yo recordemos que Dios está ahí y es más importante que nosotros. Y nos dediquemos nosotros por completo a Dios. Y nos ayude ese día para que el resto de la semana también nos dediquemos a Dios. Porque si tú y yo nos quedamos nada más con nuestra semana de trabajo, empezamos a pensar que nuestra vida es el trabajo. Si tú y yo nos quedamos con la semana de la escuela, empezamos a pensar que nuestra vida es la escuela. O si nos quedamos con nuestra semana y la dedicamos, ejemplo, también puede ser otra cosa, a las relaciones, a tu novio, novia, a la persona que buscas que sea tu pareja, empiezas a pensar que tu vida es tu pareja, ¿sí? Y todas esas respuestas, aunque son cosas buenas, no son la respuesta correcta, ¿sí? Más bien la Biblia nos dice que nos dediquemos por completo a Dios. Y por eso aprovechamos estos días para dedicar esos días por completo a Dios y recordar que toda nuestra vida es para Dios, ¿ok? Dice Isaías 58:13. Dice, si por causa del día de reposo
apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor. ¿Sí? Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. ¿Ok? Noten ahí de forma constante cómo está esta idea. Este día no es para que hagas lo tuyo, es para que hagas lo de Dios. ¿Sí? Dice, es para que apartes tu pie de tu camino. ¿Sí? Para que no hagas lo que te place. Es mi santo día, decía el versículo 13. ¿Sí? Y cuando lo observas como delicia, cuando lo observas como honorable, cuando lo honras, es cuando estás buscando a Dios y no estás buscándote a ti mismo. ¿Sí? Esto es bien importante, amigos. En ocasiones perdemos de vista esto en lo que para nosotros sería el día que dedicamos, ¿no? Que les había comentado al inicio, no es el sábado, es el domingo, porque en el domingo Cristo resucitó, ¿sí? Y por eso nosotros nos reunimos en domingo. Pero a veces se nos olvidan que cuando estamos yendo a la congregación, estamos haciendo una celebración de eso, de ese evento de resurrección de Cristo. Y a veces dedicamos más el ir a la congregación para mí de lo que tendría que ser para Dios, ¿sí? Y empezamos a juzgar, por ejemplo, la congregación porque la música no me gustó a mí, porque la prédica no estaba hecha para mí, ¿sí? Cuando eso es completamente cierto, amigos. La música no era para ti, la música era para Dios. Era una alabanza entregada para Dios. La predicación, en cierta forma, sí era para ti, pero era para que tú seas cambiado, para que vivas para Dios, ¿sí? Entonces tenemos que recordar eso y estar dedicándonos, en este caso, esos días por completo a Dios. Y también recordar entonces que lo que más le agrada a Dios es que nosotros sigamos su camino, que sigamos, chequen ahí, si traduzco todas las partes que colocó de no seguir nuestros caminos, no buscar nuestro placer, lo que quiere Dios es que busquemos sus caminos, busquemos su placer, busquemos sus asuntos. Y si tú te deleitas en eso, Dios se deleita en ti, ¿sí? Entonces, amigos, hay que aprovechar estos días para buscar a Dios, ¿sí? Para dedicarnos por completo a Dios y unido a eso, quinta razón, no, perdón, cuarta razón, estos días también son para buscar la santidad de parte de Dios, para buscar la santidad de parte de Dios. Éxodo 31, 13 al 16. ¿Sí? Y básicamente lo que observamos ahí es que parte para lo que se ocupaba ese día era que se ocupaba para que se leyera la palabra de Dios, para que a través de eso las personas fueran santificadas. En otras palabras, las personas fueran movidas a la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios y no su propia voluntad. ¿Sí? Fueran apartadas para vivir para Dios. ¿Sí? Entonces, chequen lo que dice aquí Éxodo 31, 13. Que las personas sean apartadas para vivir para Dios. Dice Éxodo 31, 13. Habla pues tú a los israelitas y diles, de cierto guardarán mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y ustedes, por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor, que los santifico. ¿Sí? Que ustedes sepan, al guardar estos días, que yo soy el Señor que los santifico, que yo los santifico a ustedes. ¿Sí? Entonces, estos días no son para, podríamos decir nosotros, también para no hacer nada, ¿no? Sí son para dejar de trabajar, pero no son para dejar de actuar. Tenemos que estar actuando en buscar a Dios, ¿sí? Un buen día dedicado a Dios
donde hay lectura de la palabra, donde hay oración, ¿sí? Donde si alguno también llega a estar dispuesto, donde hay ayuno, donde hay silencio, donde pueda haber soledad o puedes estar con otras personas, pero siempre el propósito es buscar la santidad de parte de Dios. Y por eso nos reunimos nosotros también. Nosotros como iglesia nos reunimos los domingos a estar escuchando prédicas en las cuales se dice qué tiene que ser corregido en ti, qué tiene que ser corregido en mí, ¿sí? Y se nos alienta a que vayamos por el buen camino, ¿sí? Y es algo bien particular, si lo entendemos bien, amigos, es algo bien particular. Las personas normalmente no van a un lugar donde les dicen lo que están haciendo mal, pero nosotros sí, y nosotros vamos voluntariamente. ¿Por qué? Porque estamos buscando la santidad de parte de Dios. Dios nos tiene que instruir en dónde estamos mal y hacia dónde tenemos que ir, que es el bien, ¿sí? Entonces nos dedicamos estos días a escuchar y meditar en la palabra de Dios, a orar y a contemplar las cosas eternas, ¿sí? En otras palabras, a buscar la santidad de parte de Dios. Me equivoqué, dije que eran 5 cosas, son 6 cosas, pero bueno, apenas vamos a ir este, a la número 5, ¿ok? Entonces vamos a ver la número 5 y luego ya la última es la 6, ¿ok? 5. ¿Para qué es el día de reposo? Número 5. Es para recordar la salvación de parte de Dios. Deuteronomio 5:15. Para recordar la salvación de parte de Dios. Deuteronomio 5:15. ¿Ok? Básicamente ahí lo que sucede es que en este pasaje de Deuteronomio, si recordamos el contexto, sucede después de que los israelitas estuvieron por 400 años esclavizados por Egipto, ¿sí? Que ellos estaban bastante fuertemente maltratados y de repente llega un liberador de parte de Dios que se llama Moisés. Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, los lleva a través del desierto hasta la liberación, ¿sí? Y en el desierto lo que hace Dios es que establece una ley. Y en Deuteronomio se las recuerda, les vuelve a decir esta ley que Dios estableció, ¿sí? Y entonces lo que hace en este momento, en Deuteronomio 5:15, es que les recuerda cómo es que los sacó. Y básicamente dice que estos días de reposo tienen que ser para recordar también esa salvación, ¿sí? Entonces dice, Deuteronomio 5:15, acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y su brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo, ¿sí? Te sacó de Egipto. Por tanto, guarda el día de reposo, recordando esta salvación de Egipto, ¿sí? Otra vez, nosotros somos cristianos y no guardamos el Shabbat, ¿ok? Pero podemos aprender algo de aquí. Y aquí lo que podemos aprender nosotros es que tenemos que recordar la salvación de Dios. Así como los israelitas recordaban la salvación que tuvieron ellos, porque se mantuvo vivo el pueblo de Israel a través de esto, ¿sí? Si no hubiera sucedido este gran evento del Éxodo, el pueblo de Israel no habría existido, amigos, ¿sí? Se habría terminado haciendo más pequeño cada vez en Egipto hasta desaparecer consumido por otra nación, ¿sí? Pero gracias a la liberación de Dios, ellos fueron sacados y tuvieron vida. Y todas las generaciones siguientes de judíos, todos tienen que agradecer ese evento tan grande en el Éxodo, ¿sí? Nosotros, cristianos, lo que tenemos que agradecer es nuestro éxodo espiritual, nuestra liberación espiritual. Tú y yo estábamos en el pecado, éramos esclavos del pecado y estábamos condenados a estar viviendo en esclavitud a Satanás, al pecado y al mundo, ¿sí? Pero por la gracia de Dios fuimos liberados, fuimos sacados, ¿sí? Y tenemos que recordar eso. Entonces los domingos empezamos nosotros a recordar, Dios nos liberó,
gracias a Dios, yo estoy aquí. A mí me fascina, amigos, cuando vamos entrando por la congregación, porque se sale una sonrisa aunque no quieras, porque empiezas a observar a todos felices, agradecidos con Dios, gente que sabes que está dedicada a Dios, ¿sí? Y no te puede evitar sacar una sonrisa, ¿sabes? Es algo bien, bien, bien bonito, ¿sí? Tenemos que recordar nosotros esta salvación y celebrar esa salvación todos los días, pero en específico en estos días que recordamos, en este caso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y sexta cosa que es el día de reposo, sexta cosa, sexto motivo, para recordar el pacto con Israel, para recordar el pacto con Israel. Éxodo 31:16 al 17. ¿Ok? Para recordar el pacto con Israel. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué sucedió con esto? Básicamente el día de reposo se convirtió como en la principal señal para observar que hay un pacto. Un pacto digo, vamos a observar una definición más larga en las próximas semanas, pero básicamente es la unión que hay, la relación que hay entre dos partes, ¿sí? Así como, por ejemplo, el matrimonio es un pacto porque se relacionan a dos, el hombre y la mujer, ¿sí? En este caso, el pacto es entre Israel y Dios, ¿ok? Israel y Dios tienen una relación y esa relación que ellos tienen tiene señales. En otras palabras, hay cosas que señalaban literalmente que Dios tenía una relación con su pueblo. Una de esas cosas era el día de reposo. ¿Por qué? Porque ninguna de las demás naciones guardaba el día de reposo. El día de reposo era un distintivo que decía, este es el pueblo de Dios, ¿sí? Y eso es lo que nos comentan estos pasajes. Por ejemplo, Éxodo 31, 16 y 17 dice, los israelitas guardarán, pues, el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los israelitas para siempre, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Es una señal de que hay una relación entre los dos. Y entonces también parte de lo que tendrían que hacer los israelitas al haber celebrado estos días de reposo era que recordaban que tenían una relación con Dios, que Dios los había elegido en su misericordia y entonces estaban completamente alegres y felices. ¿Por qué? Porque pertenecían al pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sucedería un día de reposo para ellos? Un día de reposo para los israelitas sucedería de forma ideal, habría sucedido así. Se levantan en la mañana, ¿ok? Y dicen, este día no tengo que trabajar, este día no voy a realizar ningún trabajo, sino más bien voy a centrarme en las cosas de Dios, ¿sí? Se levanta, ve por su ventana y observa que está el cielo completamente alumbrado por el sol que Dios creó. Y dice, mi Dios creó ese cielo. Y esas nubes tan hermosas que observas en él, esas nubes vienen de parte de nuestro Dios, ¿sí? Y entonces, recordando a Dios, dice, mi vida tiene que ser dedicada por completo a Dios. Y entonces se reunían para estar observando la ley, para estar leyendo de esta palabra, para estar buscando que sus voluntades se alinearan con la voluntad de Dios, ¿sí? Y mientras iban leyendo la ley, recordaban, estas son las palabras que dijo Moisés después de que sacó a nuestro pueblo. Estas son las palabras que dijo el liberador del pueblo de Israel, después de que, mandado por Dios, con la fuerza de Dios, liberó a nuestro pueblo. Y por eso estamos nosotros alegres el día de hoy, porque Él y yo tenemos, Dios y nosotros tenemos una relación viva, ¿sí? Es la forma en la que tuvo que haber sucedido, amigos. Y eso era lo que hacían, de hecho.
Ellos en muchas ocasiones en estos sábados, ellos recordaban a través de un canto, que está en Éxodo 15. Éxodo 15, no lo vamos a leer, pero si alguien lo quiere tener, es un canto que dice Moisés después de que los saca de Israel. ¿Sí? Y es un canto que recuerda quién es Dios, recuerda su gran liberación y le agradece y lo alaba en ese momento. ¿Sí? Lección para nosotros. Nosotros tenemos que recordar grandemente que todo esto que vemos ahorita para el pueblo de Israel, en este caso, también son realidades para nosotros. Aunque no tenemos que guardar un Shabbat específico, ahorita les voy a decir por qué, o sea, un día específico, aún así podemos recordar de forma constante a nuestro Dios y su salvación. Nuestro Dios que es el creador y su grandiosa salvación. ¿Ok? Entonces, finalmente voy a decirles por qué nosotros no celebramos un Shabbat. ¿Ok? O más bien, no celebramos los sábados. ¿Sí? Y la respuesta es simplemente porque para el cristiano todos los días son día de reposo. No es un día solo. Jazz, el título era Dios descansó. Dios descansó. Pero sí, les había dicho, todos los días son día de reposo. Si pueden, acompáñenme a Hebreos 4. Hebreos 4, donde observamos esta realidad. ¿Ok? Hebreos 4. Y básicamente lo que observamos nosotros en esta realidad es que en el momento en el cual Dios terminó su obra de creación y descansó, ese descanso debía ser para todos los hombres también. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados en ese descanso y podían haber permanecido en ese descanso, ¿sí? Pero no lo hicieron. No entraron en el descanso de Dios a pesar de que ya estaba ahí, ¿sí? Ellos en vez de eso pecaron. Y todos los demás, todos nosotros, también entramos entonces ya no en el día de descanso, sino entramos en días de trabajo. Entramos en esta tierra que fue hecha vana, que no produce tan bien las cosas y entonces tenemos que estar de forma constante trabajando. Y sobre todo, tú y yo tenemos pecado en nosotros y por eso no podemos descansar. El pecado no nos deja descansar, ¿sí? Pero lo que hizo Dios no fue simplemente decir, ok, entonces este día de descanso va a ser para mí. No, Dios dijo, voy a colocar otro día de descanso. Un día de descanso al cual van a poder acceder los que están en Cristo. ¿Sí? Y eso es lo que observamos en Hebreos 4. Vamos a leer en específico nada más un versículo, el versículo 9. En sí viene del versículo 1 al 11, pero vamos a leer solo el 9 ahorita nosotros. ¿Ok? Versículo 9 dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. ¿Sí? Queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo? El reposo que hay en Cristo. Por eso cuando Cristo venía y predicaba, ¿se acuerdan unas de las palabras más famosas que dijo? Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán el descanso para sus almas. ¿Sí? Entonces, cuando está diciendo eso, Él los está invitando a ese descanso. Cristo está invitándolo para que el mismo descanso de Dios sea nuestro descanso. Entonces, lo que sucede con nosotros, que somos cristianos, es que este principio se aplica. Si tú tienes fe, tú tienes descanso. Y eso se aplica en varias formas, amigos. Por ejemplo, nosotros que ya descansamos en Dios, ya no nos estresamos por nuestro trabajo de la misma forma. Tú y yo vamos a trabajar 5 días a la semana, algunos 6 días, ¿sí? Algunos incluso tienen por necesidad que trabajar 7, ¿sí? Pero nosotros decimos, finalmente Dios es el que va a proveer y entonces puedo descansar de todo esto, ¿sí? Hebreos 4:9, muchas gracias. Dani, sí, cierto. Entonces puedo descansar de todo esto. Pero la principal de todas, amigos, es que tú y yo ya no tenemos que sentirnos cansados por el pecado.
Y ya no tenemos que sentirnos cansados por estar buscando hacer obras para llegar al cielo. Más bien nosotros, como descansamos en Cristo, tenemos una puerta abierta. Las obras que Él realizó son las obras que nos van a permitir a nosotros llegar ahí. Y entonces yo tengo libertad. ¿Sí? Estoy descansando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sé que no depende de lo que yo hago, depende de lo que Cristo hizo. Y yo lo que tengo que hacer ahorita es tener fe, ¿sí? En Cristo. Buscar la santificación también, claro que sí, ¿sí? Pero tener siempre fe en Cristo y descansar en sus obras. Y entonces nuestros días se llenan de gozo, como el gozo que tenía Dios por su creación, ¿sí? Nuestros días se llenan de gozo porque sabemos que estamos en Cristo y podemos observar todas sus obras a través de la palabra, ¿sí? Y seguimos trabajando, pero trabajamos con ese descanso, ¿sí? Y esperamos un futuro descanso. Si pueden, acompáñenme un último pasaje, Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículo 13, donde observamos el futuro descanso. Porque tú y yo ahorita ya descansamos, ¿sí? Eso es lo que decía el pasaje de Mateo, que no se los pasé, ahorita se los paso, nada más para que lo tengan. Mateo 11, 28 y 30, eso es lo que decía, ¿no? Vengan a mí y van a descansar, ¿sí? Ya tenemos un descanso, pero Apocalipsis nos muestra que va a haber un descanso futuro, ¿sí? Un descanso futuro al cual vamos a poder acceder nosotros. ¿Cuándo? Cuando lleguen el nuevo cielo y la nueva tierra. Un descanso que va a ser eterno, ¿sí? Y entonces da unas palabras de aliento. Chequen Apocalipsis 14, 13. Dice, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Eso es lo que son creyentes, los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen futuro de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. ¿Sí? Entonces noten, como ellos tuvieron fe, como ellos buscaron la santidad y se dedicaron por completo a Dios y se entregaron completamente a Él, van a descansar en el futuro. Tú y yo vamos a descansar en el futuro. ¿Sí? Entonces les digo, para nosotros cristianos es una enseñanza hermosísima. Cristo es nuestro Shabbat. Cristo es nuestro descanso. Y es un descanso actual, el día de hoy, al que podemos acceder cuando estamos viendo la palabra y observamos a Cristo a través de ella. Y que vamos a acceder de forma plena en la vida eterna. ¿Sí? Por eso una frase tan famosa de San Agustín. San Agustín fue un buen teólogo, tuvo sus errorcillos, pero tuvo muchos aciertos. Y en uno de esos dijo él, nuestros corazones están sin descanso hasta que encuentran su descanso en ti, haciendo referencia a Cristo. Y así tenemos que ser todos nosotros, amigos. Entonces tenemos que dedicar nuestros días a descansar en Dios, a buscarlo a Él, dedicarnos a Él, buscar la santidad y ser muy, muy felices de que tenemos un pacto eterno con Dios a través de Cristo. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias porque a través de este día de descanso que tú tuviste, nos recuerdas grandemente que el día de hoy podemos descansar. Gracias porque ese descanso no te lo quedaste tú solo, sino que lo abres para cada uno de nosotros. Y sabemos que el día de hoy podemos descansar en parte y cuando llegue esa vida eterna vamos a poder descansar completamente, Padre. Porque para ese momento ya habrá finalizado toda obra de salvación y podemos estar delante de tu Hijo. Podremos estar junto con Él y junto con nuestros hermanos, alabándote a ti, Padre, disfrutando de toda cosa buena que tú has guardado en estas moradas celestiales. Padre, te damos las gracias porque
A pesar de que no lo merecemos, aún así tú nos dejas entrar en este descanso, porque a pesar de que nos alejamos en nuestros pecados, aún así tú nos llamaste para que tuviéramos este descanso. Te damos las gracias por cada uno de nuestros hermanos, por nuestros pastores, por nuestra iglesia, porque a través del mensaje que se predica en ella, muchos llegan a ser salvos, Padre. Que siga esta obra para que muchos más entren a este descanso que tú les has preparado. Ayúdanos a también tomar responsabilidad nosotros y estar predicando para que otros lleguen a ti. Te damos las gracias porque ya has obrado en nosotros para acercar a gente y te pedimos para que esta obra continúe y continúe hasta el final de los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigos,